Sí, muy bien, perfectísimo. Qué Perfecto. gusto tenerte aquí. Bueno, pues estamos hablando con Francisco Javier Arévalo desde España y es un honor para mí tenerlo hoy en este programa porque vamos a hablar precisamente de la importancia que tienen las comunidades en la página oficial de Asgardia, asgardia.space. Eh, Francisco es una persona muy activa, le encanta hacer cosas para Asgardia y una de las páginas que se llama Asgardia Kids fue creada para poder compartir una serie de ideas respecto a el futuro de Asgardia, que el futuro está en los niños, que son los que precisamente al ser adultos van a habitar la órbita. Y bueno, coméntame al respecto. Sí, A ver. así es. Pues ya, mi idea es, como decía de un principio, es convertir a Asgardia Kids a los niños más pequeñitos para hacer actividades con ellos, para hacer un mundo vivir con Asgardia, cómo es vivir con los asgardianos, con la gente mayor. Pero empecé con los niños más pequeñitos y me gustaría de mi corazón, la verdad, que se cumpliera, que se haga en realidad esta comunidad de Asgardia Kids. Me encantaría, la verdad, porque es un sueño para mí. Muy bien. Y la verdad que me encantaría porque es un sueño para que se hiciera en realidad, si cumpliese ese sueño que tengo, desde los más pequeñitos, hacer actividades con ellos, que se apunten los más mayores también, para los padres, madres, que se apunten también y se hagan en realidad ese sueño que tenemos para los niños pequeñitos, la verdad. Y me encantaría, de corazón, me encantaría que se hiciera en realidad. Muy bien, Así Francisco. es. Es fantástico porque, bueno, ¿te acuerdas que te había yo comentado que podías hacer un video con tus hijos haciendo dibujos sobre planetas o sobre Asgardia? Y bueno, ha quedado pendiente. Yo creo que hay muchas actividades que se pueden hacer con los niños porque ellos son muy creativos y esa página puede nutrir sueños muy especiales. Fíjate que nuestra presidenta actual del Comité de Ciudadanía está planeando la idea de poder hacer algo con los niños respecto a los cohetes, esos pequeños cohetes que puedes lanzar a manera de juego, ¿no? Porque son cohetes que realmente son pequeños, pero que activan la imaginación de los niños en relación a lo que es imaginarte en un vuelo aeroespacial, a la luna o a las estrellas. Y Mm. los niños siempre tienen mucha imaginación. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, la verdad que yo opino, la verdad que, pues, a ver, como decir, es una cosa que me gustaría que se hiciese en realidad, la verdad, porque los niños de hoy en día mm, viajan por el espacio, Luna, Marte. Digo, wow, cómo no, vamos a estar en el espacio, viviendo luego también en los planetas y tal, y más de muchos conocimientos, sí, 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 Bien. sí, ¿Tú piensas que la astronomía debe ser una de las materias fundamentales de todos los asgardianos? sí, también, sí, claro. La Sí, sí. educación de la bóveda celeste, el poder saberte de memoria los planetas, el poder construir un sistema solar con plastilina. Fíjate que se me ocurre una idea muy interesante. Construye tu planeta favorito. ¿Y sabes cómo? Con papel maché. ¿Te doy la idea? Bueno, Vale. inflas un globo y pones agua con resistol y vas cortando pedacitos de periódico. Entonces, al globo le vas pegando los pedacitos de periódico. Después lo pintas con una mano de... Bueno, hoy todo el mundo me quiere hablar. Sí, lo siento. Lo pintas con una mano de la pintura de ese color
del resistol y después les dices a los niños, ¿cuál es tu planeta favorito? Si es Marte, pues tienen que utilizar colores terrosos tipo hierro para darle esa textura. Si es Urano, tiene que ser un tono azul intenso, ¿sí? Entonces, cada niño podría elegir su planeta favorito y darle la tonalidad que quiera para lograr el objetivo. Cuando se seca el papel y el resistol, te queda una esfera bastante consistente, independientemente de que tu globo se desbarate, ya la esfera está formada. ¿Qué te parece la idea? Como para hacer un taller de artes plásticas con los niños, Me ¿sí? parece muy bien. Sí, sí, sí. Me parece muy Bueno, bien. ahora platícame exactamente respecto a las actividades que haces con tus hijos. ¿Cómo les platicas de Asgardia? ¿Cómo los motivas a pensar en Asgardia? Les pongo aquí nuestro himno, nuestro himno, la verdad. Pues le digo que vamos a soñar con las guardias, ¿vale? Vamos a hacer actividades con ellos, vamos a hacer actividades, vamos a hacerlo en realidad, porque todos somos uno, la verdad, y la verdad que me llena de corazón que me gustaría que se hiciese, la verdad. Sí, Y en tu comunidad, sí, ¿qué piensa la gente cuando le hablas de Asgardia como residente de Asgardia? sí, pues hay que darle más, las cosas como son, hay que dar más vida a la comunidad. Sí, hay que difundirlo más para que se haga visible para los Es, niños y las niñas. Hay que hacerlo más visible y que se note, que participen y ya está, que se haga realidad. Hablar por los kids, los niños y las niñas, sí. vamos Sí, a compartir la pantalla para que vean la página de Asgardia Kids. vale. A ver, ahí se está viendo. Mi máquina es algo lenta, pero espero que sí esté mostrando en este momento la página. Sí, ahí la tenemos. Sí, sí. Tenemos 8 miembros. Realmente no es mucho. Y 9 posts. Sí, aquí tenemos a Francisco Javier Arévalo, Agencia Espacial Europea Artemisa Sí, Kids. Sí, o sea, motivando a la gente para que se entere de lo que otros están haciendo con los niños. Acá está otra también. Y aquí vemos a los miembros, saludos para ellos, ¿sí? Ellos son saludos. las personas que están en el canal, en la comunidad. A ver, dice sí, o aquí estamos viendo a 7. Sí, mi máquina a veces no le gusta trabajar con mucha, Sí, a 7 con miembros. mucho entusiasmo, pero bien, lo podemos ver y podemos notar cómo es esto de poder contar con una comunidad donde es posible ver a la gente que quiere participar, que quiere interactuar y de lo virtual a lo público. Aquí están los miembros, mira. Francisco, Thor, Samet, Emanuel, Héctor Arévalo, Vinicius y James Wilson. Les mandamos un saludo muy especial desde Gaceta Asgardiana. Y cerramos acá para volver con Francisco, ¿sí? Sí, Pienso que es bonito que la gente de pronto participe, que vean un post y que comenten, que den ideas, porque a partir de las comunidades que se han formado en Asgardia, esta es una, hay bastantes comunidades. Hay unas que hablan de astronomía, otras que hablan de qué opinas de ti mismo como asgardiano, otras que dan información general de Asgardia, otras dedicadas a la tecnología y cada una de ellas es un mundo, un universo que puede nutrir
las ideas de los asgardianos en el futuro y que lo está haciendo desde ahora, porque es a partir de esas comunidades que podemos ver que Asgardia está activa. Asgardia está viva y respira y palpita porque las cosas sucedan. Sí. Al respecto, cuéntame, ¿cuál es tu imagen más ideal de Asgardia? Pues es más bien los grandes, que los mando un cordial saludo desde todo mi corazón, la verdad, que me inspira nuestro himno, que la verdad, y todo en general, la verdad que es para mí es un sueño, lo que siempre soñaba desde muy pequeñito, digo, vivir en el espacio alguna vez será posible alguna nación. Yo de pequeñito siempre lo decía, digo, ¿será posible? Y me gustaría que se hiciese realidad, digo, sí, sí, algún día será nuestro, yo sé, lo Sí, conseguiremos. te fijas que muchos de nosotros, de una u otra manera, en nuestra mente hemos imaginado el poder habitar las estrellas. Ya lo dijo Stephen Hawking, que es una de las necesidades que tenemos como humanos, buscar un ámbito externo para proteger la Tierra o para salvar el acervo cultural que hemos construido. Y no solamente ellos, los de ciencia ficción también han creado mundos muy mágicos, pero entre la ciencia ficción y la realidad hay un camino que es posible, porque lo hemos visto. Ahí está la Estación Espacial Internacional y ahora el Palacio King Kong, ¿sí? Donde están habitando personas. Claro, son personas con entrenamiento especial. Nosotros queremos que personas comunes y corrientes puedan llegar a trabajar en la órbita, a ser útiles para el ámbito terrestre y poder vigilar, coordinar, alentar a los otros a cuidar la Tierra al estarla observando desde allá arriba, donde no vemos fronteras, vemos una unidad y una humanidad, como es el lema de Asgardia. ¿Qué te parece el lema de Asgardia? ¿Qué piensas del lema de Asgardia? ¿Que es algo que se está construyendo o que es algo que es muy complicado de conseguir? Una Sí, unidad, una humanidad. sí, la verdad es que sí, una unidad, un humano, pero entre todos lo podemos hacer en realidad y sí, lo podemos conseguir. Si todos le mostramos sueño, que sea una realidad, que sea una realidad, y sí, podemos hacerlo, sí. Y sí, una unidad, un ser humano, una ser humana, y sí, la verdad que sí, podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Eso es, hay que Sí. ponerle mente positiva a todo esto, ¿no? Sí, muy bien, Francisco. Cuéntame más, ¿cuáles son tus planes con la página de Asgardia Kids? Mis planes son pues hacerlo visible, ponerlo en todos lados, publicarlo en todos lados, que se haga visible, a ver si vamos a intentar hacer actividades, a ver, vamos a estar más activos en la página nuestra, a ver quién participa y vamos a ello, que salga en realidad para los niños y las niñas, la verdad, que se animen Claro, a hacer, que se hacen actividades y vamos a ello, claro. claro. Podemos incluso el día que tengas alguna actividad con ellos, podemos armar un Zoom y ver cómo están trabajando en algo, en construir un sistema planetario o en Mm. construir la nave, el arca asgardiana, de acuerdo a lo que ellos tienen en su mente, podría ser, o dibujarlo, ¿sí? Entonces, hacer una pequeña exposición en tu casa de los dibujos de varios niños que quieran mostrarnos su obra, su imaginación respecto a cómo imaginan la casa del futuro, la casa de los asgardianos. Sería bueno, ¿no? Sí, estará Muy bien, bien, sí. muy Sí, bien. sí. Entonces, eso podríamos hacer en un futuro, Francisco. Ahora, cuéntanos de tu ciudad, de la importancia que tiene tu ciudad en cuanto a el espacio.
porque sabemos que hay actividades que se desarrollan precisamente que tienen que ver con astronautas y todo esto. A ver, cuéntanos acerca de esto. Sí, pues hay, aquí donde soy yo, en España, Castilla-La Mancha, hay actividades, aquí en Ciudad Real, en un pueblo de Ciudad Real también, hace algo así como Starlink, también hacen así visiones de astronomía, también hacen un montón de cosas. Incluso ahora la Universidad aquí de Castilla-La Mancha va a hacer un curso también de astronomía. Un profesor que se llama Ramón también va a hacer ahora un curso de astronomía. Sí, para la gente de segundo la ESO, la verdad, y sí, también eso va a ser aquí en Ciudad Real, donde soy yo, sí. Y bien, la verdad, sí, me gustaría también asistir ahí para ver, meterle algo de, para si estos son adolescentes, como también niños y niñas. Algo sea gratuito, para hacer cursos. Que sean así también clases virtuales, como pre-Zoom, presencial, también. Y vamos a conocer, a ver, un poquito de Asgard aquí para los niños y las niñas del futuro también. Y vamos a ello. Muy Mm. bien. Me acuerdo aquella vez que me mandaste una nota de que habían llevado queso manchego a la estación Sí, espacial, sí, porque sí. eso es de tu región, ¿no? Sí, así es. Perfecto, Ah, sí. Quien lo recibe Perú Duque, el astro. ajá. Sí. Sí, o sea, cada región tiene lo suyo. Por ejemplo, se Mm. sembraron chiles, que esos son muy de México, y llevaron queso manchego, que son muy de tu región en España. Eso me encanta. Sí, eso es Está muy bueno. divertido, claro que sí. Sí. Es verdad, Y sí. ¿te relacionas con algunos astronautas? ¿Platicas con ellos? Hay gente muy emotiva y muy motivada haciendo trabajos y sabemos que muchos españoles están entrenando para poder formar parte de algunas misiones espaciales. Yo veo que constantemente nos compartes información en las páginas que tenemos en Facebook acerca de la actividad que en España se está desarrollando en torno a la astronomía y a la astronáutica. De esto, ¿qué nos puedes platicar, Francisco? De esto, pues, me gustaría algún día comentarlo a la ciencia, la verdad. Y vamos a hacer lo posible también, como si ya estamos en el espacio, vamos a conseguir por lo menos una colonia de aquí. Vamos a hacer los pioneros o algo. Como ya estamos diciendo, si estamos en la cosa de astronomía, vamos a publicar también un poquito de Asgardia para que lo conozcas, que participen también. La verdad, lanzar algún pequeño satélite o algo. Cositas así también se puede hacer. Exactamente. Mm. Muy bien. Pues me parece muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que te motive en Asgardia en estos momentos? ¿Qué es? Que se haga realidad. Que estemos ahí todos y todas. Diciendo, lo conseguimos. Ahora sí. Vamos a. Y yo, bien, sí, lo conseguimos. Es, eso es, muy bien. Y Lo conseguimos. Ah, Francisco, yo siento que la gente que tiene gran motivación por hacer las cosas es la que empuja a los que dicen, ay, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? No lo creo. Yo creo que sí, podemos hacerlo porque hay gente muy motivada y muy positiva pensando que los sueños no son solo sueños y los ponemos y los aterrizamos y los construimos en la realidad. Ujú, mm. así es. Sí. ¿Y cuáles son tus mejores amigos asgardianos? Cuéntame. Mi mejor amigo no pensando por ti, que tú eres la primera, Ah, ok, claro, ¿vale? claro. Sí, sí, sí. Jaime también. Hablé con él también el otro día, Jaime. Con Lewy también hablé el otro día. Y pues lo único que conozco así más tengo en contacto con son vosotros tres. Ah, ok. La verdad, sí. Con Jaime, que es de aquí de España, de Salamanca, también. Y Lewy, ya está, la verdad.
Me gustaría conocer más asgardianos, más asgardianas y darle, sí, se puede, Eh, sí. Exacto, sí. Y bueno, a partir de tu página tienes a 9 personas con las cuales interactuar en Asgardia Kids, porque a veces pasa que se abre una página y dicen, ay, mira qué interesante, voy a entrar, a ver qué hay. Ah, mira lo que están diciendo. Ah, sí están hablando de actividades que hacen las agencias. Ah, de repente alguien escribe algo más personal y a ver, voy a contestarle, ¿no? O de repente hace falta que nuestro chat logre la sinergia de que tú digas, oye, acabo de leer algo que escribiste y que me parece muy interesante. ¿Y qué te parece si las personas que vivan cerca de mi región se puedan reunir en una cafetería para hablar de Asgardia? Eso es lo que de repente nos hace falta, ¿no? Que la gente, después de la pandemia, hubo así como oh, no, no, solamente puedo hacerlo por internet y ahí me relaciono con todos. Pero ahora, pues ya hay posibilidades para algunos de viajar, para algunos otros de poderse reunir en un lugar específico con otros asgardianos. Eh, y bueno, pues esperemos que con Jaime, que vive en tu mismo En No Salamanca. en Salamanca, no es tu misma ciudad, pero en Salamanca en algún momento puedan hacer una reunión y platicar juntos sobre Asgardia, tomándose un café y nos manden las fotos y los Sí, videos, ¿verdad? sí, Claro que sí. sí, eso sería sensacional. Así que la invitación a convivir más, interactuar más entre nosotros, en no decir, ah, mira, está escribiendo, ah, bueno, le doy like. Ah, mira, volvió a escribir. Ah, bueno, otro like. Mm, Sino incentivar la comunicación, el que lo que sí. tú escribas tenga una repercusión en el otro, que lo motive a decirte, oye, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o se me ocurre una idea a partir de lo que tú estás diciendo. Eso yo pienso que va a ser muy importante. Precisamente hablaba yo en un video que hice para hacer el previo de nuestra reunión de este día, donde les comentaba que la mayoría de los parlamentarios han surgido de las comunidades. Son gente que se conoce en la página, que empieza, oh, mira, hay elecciones para alcaldes, hay elecciones para parlamentarios. Vamos a ver de qué se trata. Y unos a otros se motivan para entrar. Ese fue mi caso. Yo decía, ah, qué interesante, ¿quiénes irán a ser? Y un chico, un médico de Venezuela, me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no te motivas a entrar? ¿Por qué no lo haces? Puedes. Y yo, ¿en serio? Y bueno, lo hice y me empezaron a votar. Y eso les estoy hablando de la primera temporada parlamentaria. Y de pronto dije yo, ah, mi campaña ha surgido con efectos interesantes y bueno, ya estoy en el segundo, la segunda etapa parlamentaria en otros comités y me parece muy interesante todo esto, porque de esa forma vamos creando exactamente eso, comunidad asgardiana. Ujú, así es. Francisco, cuéntame qué opinas de la basura espacial. La basura espacial, pues, para mi punto de vista, pues, hay que hacer limpieza ya. Hay que hacer la limpieza ya. Está clarísimo porque hay muchísima. Sí, no, no creo que nos afecte, pero deberían de limpiarla ya. Hay muchos restos ahí que ya sobran, es que ya sobran. Y llevan ahí mucho tiempo. Y ya que eso hay que limpiarlo. Sí. Lógicamente hay que limpiarlo ya, la Claro, verdad. uno dice Sí. que se haga, pero sabemos que es difícil. Pero claro, yo pienso que mientras más voces digan, señores, vean lo que está pasando en la órbita, más fácil va a ser que la gente le ponga toda la estrategia y toda la motivación para que en un momento esto sea posible. Ujú.
Mm. ¿Y qué piensas de los robots? Los robots, pues, a ver, pues una cosa que se va a hacer realidad poco a poco, porque los robots también había hace ya años atrás también había, ahora están evolucionando, como la inteligencia artificial, también estaba antes. Hoy en día ya, poco a poco, está evolucionando para arriba. Exacto. Exactamente. Realmente Como, va creando funciones diferentes y yo a veces pienso que ellos, los robots, van a ser de gran ayuda para construir eh, hábitats en el espacio, porque mm, ellos no necesitan respirar, no necesitan dormir, solo necesitan alguien muy capaz que sepa desde la Tierra cómo manejarlo. Y probablemente sean nuestros albañiles constructores en la Luna o en Marte. sí, ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, puede ser. que se porten bien. Sí, sí. Y algunos los bautizarán con nombres muy especiales y ojalá nos den la oportunidad de hacer un concurso donde digan, a ver, el primer robot asgardiano, vamos a ponerle nombre y que todos digan, ahí voy a poner mi sugerencia, ¿verdad? Podría ser. ¿Qué nombre le pondrías a un robot asgardiano si te dieran la oportunidad? Pues vamos a ponerlo, no sé, ahora mismo me has pillado, no sé. Mm, como un hombre así como, ¿cómo se llama este robot que a ver? Un Mazinger Z, Mazinger Asgardiano. El Mazinger asgardiano, ok, bueno, es una idea. Un Mazinger. Perfecto, Mm. maravilloso. Bien, pues creo que todavía tenemos tiempo. Coméntame em, respecto a antes de Asgardia, cuando tú no sabías que existía Asgardia. Y de pronto viste una página web y viste gente motivada hablando de Asgardia. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Asgardia? ¿Dónde lo viste? Lo vi, la verdad, sí, lo soñé y yo, como siempre lo estaba soñando desde pequeñito, y algún día habrá algo en el espacio y ya pues me salió así de repente en mi Facebook, la verdad en mi red social, me salió como publicidad, Asgardia, y yo, wow, pues esto pinta muy bien, aquí voy a entrar yo. Entré y tal, y muy bien, sí. Estuve ahí relacionándome con la gente, mirando lo que era esto, lo que era lo otro, me hacía mis ideas, y yo pintaba muy bien, y pues vamos a seguirle más y más, y nos pasaron en realidad. Y sí, y ya pues me salió también otra propaganda también en Facebook, y me gustó, y pues vamos a darle tiempo a esto también, sí. Que esto también es lo que yo sonaba desde pequeñito, la verdad. Vivía ahí también en el espacio, y digo, esto sí, esto ya me gusta a mí. Vamos a ello. Hasta el Fíjate día de que, hoy, la verdad. fíjate que no eres la primera persona que me dice que había imaginado o había contemplado o había creado en su mente la noción de una nación en el espacio. O sea, yo siento que de alguna manera hay una conexión que nos relaciona a todos los asgardianos con esa idea maravillosa de nuestra nación en el espacio. Estamos aquí porque tal vez los astros nos dictaron, señores, pónganse a pensar en algo muy especial que se llame Asgardia. Bien, me están avisando aquí que running out of time, que el tiempo se termina. Te Vale, agradezco mucho, Francisco, y que no sea la última vez. Hasta pronto y muchas gracias. Esto es Gaceta Asgardiana. Hasta luego. tío. Bye. Ay.